Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El boomerang de Europa. Muy buen día, hoy 29 de diciembre de 2025. Espero que hayan tenido un excelente descanso porque lo que ha ocurrido este domingo entre las playas de Florida y los despachos del Kremlin ha cambiado las reglas del juego para siempre. Iniciamos la semana con una sacudida de realidad que ha dejado a Kiev de luto y a Bruselas en un estado de absoluto pánico. ¿Recuerdan cuando nos decían que el mundo entero estaba unido contra Rusia? Pues bien, mientras Zelensky llegaba a Mar-a-Lago vestido de luto para recibir un ultimátum de 90 días, Donald Trump y Vladimir Putin ya estaban despachando por teléfono, diseñando el mapa de lo que viene sin pedirle permiso a nadie. La pregunta de Trump ha sido el epitafio de una era. ¿Qué le pasa en la cara? Una frase que resume la soledad de un régimen que ya no tiene nada que vender. Pero no se muevan, mentes inquietas, mentes críticas, porque la humillación diplomática es la mitad de la historia. Hoy vamos a ver cómo el boomerang que Europa lanzó con tanta soberbia para hundir la economía rusa ha regresado con una fuerza destructiva. La profecía navideña de Giorgia Meloni ya está aquí. Descansen porque el próximo año será mucho peor. Del jardín de Borrell solo quedan las flores marchitas y una batalla desesperada en los supermercados por unas latas de guisantes. Hoy analizamos el eje Trump-Putin, los detalles de la llamada que ha dejado a la Unión Europea fuera del tablero, el plazo de marzo, por qué Zelensky tiene los días contados como interlocutor, la jugada de Montmartre, el colapso social y económico de una Europa que prefirió sancionar a su vecino antes que proteger a su propia gente. Así que pónganse cómodos, queridos buscadores de la verdad, porque hoy vamos a ver cómo se desmorona el castillo de naipes de la OTAN pieza por pieza. Juntos, fuertes, apegados a la verdad y siempre, siempre siendo justos. Así, amigos de qué hablan Geo, arrancamos. El eje Mar-a-Lago, Kremlin y el ultimátum de 90 días. Iniciamos la semana con una sacudida geopolítica que ha dejado a las cancillerías europeas en estado de shock, en estado atónito. Lo que ocurrió este domingo entre Florida y Moscú no fue una simple ronda de contactos, fue el inicio del fin para el régimen de Kiev tal como lo conocemos. Mientras Zelensky intentaba vender su plan de la victoria en Mar-a-Lago, la realidad le pasó por encima como un tren de carga. La pregunta de Trump, cruda y directa, ¿qué le pasa en la cara? No fue solo un comentario sobre el agotamiento físico de Zelensky, sino una metáfora de un liderazgo que ya no tiene nada que ofrecer. Pero lo verdaderamente importante mientras todo esto sucede, queridos miembros de esta comunidad, es lo que se habló por teléfono entre los hombres que realmente tienen las llaves del tablero, Trump y Putin. El Kremlin ha sido quirúrgico en sus declaraciones de este lunes a través de Peskov. Y presten atención, porque aquí no hay lugar a dudas. La línea directa, Putin y Trump, hablarán en un futuro próximo. No necesitan intermediarios ni a la OTAN ni mucho menos a Bruselas. El veto a Kiev. Moscú ha dejado claro que no hay ni habrá discusiones personales con Zelensky. Para el Kremlin, el interlocutor es Washington. Esa condición de acero. Si quieren que los misiles dejen de caer, las Fuerzas Armadas de Ucrania deben retirarse por completo más allá de las fronteras administrativas del Donbass. Sin peros, sin zonas grises. Así que el adiós al plan B.
Moscú no entiende de planes alternativos. El único plan es la consecución de los objetivos de la operación especial. Lo que estamos viendo acá es que Trump y Putin parecen estar jugando en el mismo equipo respecto al cierre del conflicto. Solo digo. La política europea, que apostó todo a una victoria militar imposible sobre Rusia, está viendo cómo el suelo se abre bajo sus pies. El regalo de paz de Putin a Trump tiene un precio: el colapso del sistema pro-OTAN en Ucrania. La soledad de Zelensky, ¿verdad? Hagamos un análisis profundo de todo esto, queridos amigos. Ese plazo de 3 meses. Hablemos de ese plazo de 3 meses. Trump le ha dado a Zelensky una ventana de 90 días para aceptar la realidad. Pasado ese tiempo, el grifo se cierra. Kiev está de luto porque sabe que ya no es el protegido de Occidente, sino el estorbo para el nuevo acuerdo entre potencias. La mosca en la sopa. ¿Cuál es el detalle que arruinó todo? Que mientras Zelensky hablaba del plan B, Trump ya estaba coordinado con Putin el plan A. La humillación es total. Ir a una reunión para darte cuenta de que tu destino ya ha sido pactado por teléfono minutos antes, ¿no? Imagínense esto. Y consecuentemente nos encontramos con una Europa en pánico. Bruselas se queda sola. Sin el respaldo de la Casa Blanca, la política de sanciones y guerra de la Unión Europea es un barco sin timón. Pero sigamos con el eje Trump-Putin y el fin de la política de pasillo. Y atención a esto porque mientras la prensa europea seguía analizando el color de la corbata de Zelensky, en el teléfono de Mar-a-Lago se estaba diciendo el futuro de Eurasia. La llamada del domingo entre Trump y Putin no fue una cortesía. Fue una sesión de trabajo de 75 minutos que Yuri Ushakov ha calificado de amistosa y profesional. Traducido del lenguaje diplomático, se entienden perfectamente. Ojo, como siempre les he hecho la observación, en este momento no se utilizó la palabra franca. ¿Se dan cuenta? Eso quiere decir de que no hubo argumentos contradictorios. El término, como se ha clasificado esta reunión, ha sido de amistosa y profesional. Mucho ojo con esto. Estos detalles son los que nos dicen cuál ha sido el verdadero resultado de estas conversaciones. Los detalles que revela Ushakov son demoledores para las aspiraciones de Bruselas, yo diría. Trump no solo escuchó los argumentos de Putin, sino que coincidió en algo fundamental. Los altos el fuego temporales o los referéndums que proponen los europeos son solo trucos para rearmar a Kiev y prolongar la agonía. Trump y Putin están de acuerdo. La solución debe ser política, rápida y definitiva. Pero hay más. Queridas mentes críticas, hay más. Se han acordado 4 puntos que son la hoja de ruta del colapso de la OTAN en la región. El canal directo. Trump llamará a Putin inmediatamente después de despachar a Zelensky. Kiev ya no es parte de la conversación, es el objeto de la misma. La retirada total. Se acabó el juego de posiciones. El régimen de Kiev debe abandonar el Donbass que aún ocupa, aceptando la realidad del frente. Decisión audaz o nada. Trump le ha dicho a Zelensky que deje de escuchar a los europeos y tome una decisión política valiente, alineada con lo que Washington y Moscú ya están pactando. Y grupos de trabajo. A partir de enero entran en juego 2 grupos técnicos, uno para la seguridad, rediseño del mapa, y otro para la economía, reconstrucción y gas. Como dice Ushakov, a partir de enero, esta ya no es política, es técnica. Hagamos un análisis de lo que acabamos de escuchar, y yo le llamaría esto la soledad del jardín europeo. Analicemos esto con la cabeza fría, compañeros. El pánico es real. Kirill Dmitriev tiene razón al decir que Occidente, o mejor dicho, la élite de Bruselas, está en pánico total.
Han gastado miles de millones para hacer hoy un cero a la izquierda en la mesa de negociaciones. Pónganse a pensar en esto. ¿Mm? Ese plazo de enero, cuando Ushakov dice que en 2 o 3 semanas todo estará resuelto técnicamente, nos está diciendo que el pacto ya está firmado en las mentes de Trump y Putin. Lo que veremos en enero es solo la puesta en escena. Así que fíjense en el cambio de narrativa. Trump ya habla de prosperidad económica tras la guerra. Para él, Ucrania ya no es un bastión militar, sino un solar en reconstrucción donde quiere que pues, se hagan negocios con Rusia y hacer mucho dinero. Dinero hermoso, dinero bello, bellas negociaciones, como dice Donald Trump, ¿no? Así que Kiev tiene 3 meses, pero Trump y Putin tienen solo 3 semanas para cerrar los flecos técnicos. Y queridos todos, recuerden, el tiempo vuela. La sentencia de Florida y el adiós a Zelensky. Avancemos ahora a la sofocante Florida. Imaginen la escena. Zelensky llega a Mar-a-Lago, vestido de luto, con el rostro desfigurado por el cansancio y quizás por el miedo. ¿Y por qué por el miedo? Porque desde que llegó al aeropuerto, ningún estadounidense lo llegó a recibir. Sí. Tuvo que poner al capitán de su avión y a una azafata, creo, el ritual de bienvenida. ¿Verdad? No hubo alfombras rojas en el aeropuerto, no hubo comitivas de alto nivel. Solo un hombre que sabe que su tiempo se ha agotado frente a un Trump que no perdió un segundo en elogiar y defender a Putin frente a él, frente a su cara. Dicen los testigos que Zelensky se le miraba que se le causaba dolor físico escuchar a Trump hablar así del líder ruso. Trump fue letal en sus declaraciones. Presten atención a los puntos que marcan el colapso de la estrategia de Kiev. El ultimátum. La paz está en su fase final. O Kiev acepta los términos ahora, o la destrucción será total y Estados Unidos, pues como Poncio Pilatos una vez, pues se lavará las manos. Ese reconocimiento a Putin. Putin dejó claro que Putin va muy bien en serio y que es un negociador de peso. Ojo, La trampa de seguridad. Esto es un misil directo a Bruselas. Trump no quiere garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania. Quiere delegar ese problema a los europeos. Básicamente, les está pasando la factura de una guerra que ellos mismos alentaron. El reemplazo de Zelensky. Trump sabe que Zelensky quiere alargar la guerra para sobrevivir. Por eso, mientras el dictador de Kiev volaba a Florida, la oficina anticorrupción ucraniana NABU, bajo influencia estadounidense, lanzaba señales de persecución contra sus diputados leales. El mensaje es claro. O eres complaciente o te sacamos por corrupción. Pero hay otros detalles. Hay otros detalles porque una de las cuestiones que Zelensky puso en su Telegram, creo, o en X, fue, tal y como Putin tuvo una llamada con Donald Trump o viceversa, antes de reunirse, Zelensky llamó a Keir Starmer en Londres. No sabemos qué es lo que sucedió en esa conversación, pero Zelensky dice que ha tenido una muy buena llamada con Keir Starmer en Londres antes de enfrentarse, de carearse con Donald Trump. Lo que sí podemos ver, aunque no se ha dicho, es de que Zaluzny ahora va en enero de vuelta a Kiev. Deja su cargo de embajador de Londres y va camino a Kiev. Quizás, esa llamada telefónica con Keir Starmer ha sido ya un arreglo y decir, pues, manda al hombre porque yo me salgo de esta. Puede ser de que estén llamando a Zaluzny por eso. Podemos ver acá bien claro que Zaluzny es el hombre de Londres y Budanov es el hombre de la agencia de 3 letras. ¿Hacia dónde Zelensky se ha inclinado más? Obviamente, a donde le gusta que le den el hombro. ¿Verdad?
Incluso los esquemas del acuerdo ya están listos. Trump habla de reconstrucción y beneficios económicos, bellos, hermosos, lindos beneficios económicos, pero no para Zelensky, sino para los oligarcas y actores que acepten el nuevo orden. Zelensky ha dejado de ser el protagonista para convertirse en el obstáculo que Trump pretende quitar del camino con una llamada a Moscú. Sí. Y es que ya se está poniendo en una mesa, pues obviamente, la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Mucho dinerito, mucho dinerito. La maquinita va a empezar a dar vueltas más rápido. Llamaría yo a este pequeño corte de información la trampa para el oso europeo. Analicemos esto con mente crítica, amigos de qué hablan Geo. Aquí podemos ver que Europa en la mira. Trump está usando Ucrania como una trampa para osos para la Unión Europea. Les va a obligar a gastar lo que no tienen en una seguridad que no pueden garantizar, forzándolos a desmantelar su estado de bienestar. Entramos también en el factor psicológico, ¿no? Zelensky está solo. El hecho de que Trump confirme que llamará a Putin después de la reunión para seguir las negociaciones, yo diría que es la humillación final. Es como decirle, ya escuché tus quejas, ahora voy a hablar con el jefe para decir qué haremos contigo. O algo así. Digo, solo digo. Y, amigos, ese luto de Zelensky, el luto de Zelensky en Florida no es solo por la situación en el frente. Es el luto por un régimen que apostó todo a Biden. Y hoy hemos visto en el video anterior, ¿no? Cómo el hijo de Biden le ha dado el puñalazo por la espalda a Zelensky. Y hoy se encuentra con la realidad de un Trump que ya tiene los planos de la nueva Ucrania sobre su escritorio. Pero mientras este drama ocurre en las mansiones de Florida, al otro lado del Atlántico, recuérdense, el boomerang ha regresado. Les digo, vamos a ver por qué la ensalada Olivier es el nuevo símbolo de la resistencia económica rusa y cómo Europa se está cayendo, tal como lo profetizó Madame Meloni, la señora Meloni, Giorgia Meloni. Ojo, hago la aclaración de que esta ensalada Olivier es la que normalmente en muchos países acá en Iberoamérica le llamamos la ensalada rusa. Ya, quizás habríamos que hacer una pequeña investigación. Por lo que tengo entendido, por voces de amigos rusos, me dicen que el origen de esta ensalada es de un chef francés. Y si no me equivoco, esta ensalada pues es llamada en nombre de este chef que hizo esta receta, la ensalada rusa. Olivier, ensalada Olivier. Olivier, pero como es una palabra en francés, se omite la R al final, Olivier. Así que luto, ¿no? Luto de Zelensky con un tono solemne, ¿no? Podríamos decir, no solo iba de negro por fuera, iba de negro por dentro. Trump ya vino que ya se imagina una Ucrania sin Zelensky. Y cuando Trump imagina algo, suele poner los medios para que esto ocurra, ¿verdad? Como lo hemos visto. El veredicto de Trump y la rendición en semanas. Atención, amigos de ruta, porque esto es histórico. Tras las puertas cerradas en Mar-a-Lago, la rueda de prensa posterior fue un desfile de bofetadas de realidad para el régimen de Kiev. Trump no solo compró el discurso de Zelensky, sino que lo reprendió públicamente por sus insultos hacia J.D. Vance. Pero lo que no vino después fue el desmontaje, pieza por pieza, de la propaganda de guerra ucraniana. Escuchen bien, mentes críticas, porque Trump ha puesto un cronómetro sobre la mesa. Un acuerdo en unas semanas. Ya no hablamos de años, hablamos de días. Y para que no queden dudas de esto, pues esto se puede decir que va en serio. Trump ya tiene su equipo de trabajo listo, Rubio, Hegseth, Kushner.
Los mismos pesados están en el canal directo con Moscú. Pero lo más impactante fue ver a Trump defendiendo la postura de Putin punto por punto. Es el fin de la mentira nuclear. Trump desmintió la narrativa de que Rusia bombardea la central de Zaporozhia. Dijo claramente que Putin está trabajando para ponerla en marcha y protegerla. Es más, también habló de ataques y explosiones de bombas en Rusia. Y lo dejó ver muy en claro que Estados Unidos no es, el Congo no es. No dijo que fue Ucrania, pero dijo quizás sea de Ucrania, pero lo dejó ver. Qué estilo para lavarse las manos así tan descarado, ¿eh? Los que han alentado esto, los que han presionado por todo esto, los que han dado los equipos, las bombas, la tecnología, la dirección, la inteligencia, ustedes me digan las palabras que me hacen falta para describir esta locura. Pero ahora dice, ¿quién está bombardeando Rusia? ¿Mm? Nosotros no somos, dice. Solo le faltó decir, pregúntenle al hombre de la camisa negra. El hombre de la camisa negra, ¿eh? Y bueno, el factor territorial. Trump avisó a Kiev, cada mes que pase perderán más territorio, así que pacten ya. Ahora, esta expresión no es la primera vez que la escuchamos, ¿eh? La hemos escuchado de muchas otras voces. La hemos escuchado también del mismo Vladimir Putin, diciendo pues de que cada vez que pasa, las negociaciones van a ser más difíciles. Pero es interesante ver de que ahora Donald Trump está tomando estas mismas expresiones, ¿no? Pero vamos a ver a dónde llega todo esto. Rusia como aliado de la reconstrucción. A ver, Trump reconoció que Putin ve a los ucranianos como un pueblo hermano y que Rusia quiere y va a participar en la recuperación económica del país. La factura para Europa. Una vez más, Trump dejó claro que la seguridad de Ucrania es un problema europeo. Ellos están ahí mismo, dijo, lavándose las manos de compromisos militares infinitos. A ver, la suerte de ser presionado, ¿no? Analicemos esto, amigos. El 95% resuelto. Si las garantías de seguridad están resueltas en un 95%, significa que ya se ha pactado que Ucrania no entrará en la OTAN. Ese 5% restante es solo la firma, la decisión audaz de Zelensky. Zelensky dice en Telegram que tiene la suerte de que sus equipos se reúnan la próxima semana. Amigos, no es suerte. Es una intención, es una intervención directa. Los estadounidenses lo han presionado tanto que ya no tienen margen de maniobra. El eje del éxito, ¿no? Trump cree que Putin quiere que Ucrania triunfe, pero cambia totalmente el paradigma. Pasamos de derrotar a Rusia a reconstruir con Rusia. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cambia todo esto? A ver. El tiempo de los discursos épicos se terminó. Sí. Ahora entramos en el tiempo de los equipos técnicos y las retiradas territoriales. Esa frase, Trump entiende a Putin, esa frase debería estar resonando ahora mismo, yo diría, en todos los búnkeres de Kiev, principalmente el de Poroshenko, ¿no? La mosca de Bruselas y la cuenta regresiva de marzo. Pero no todo fue armonía en Mar-a-Lago, no, para nada. Siempre hay una mosca en la sopa, y esta vez tiene un nombre y apellido. Ursula von der Leyen, conocido en el bajo mundo como Ursula von der Bruggen. Mientras Trump y Zelensky hablaban, se conectó por videoconferencia el eje europeo. Y lo que intentaron fue básicamente poner palos en las ruedas del acuerdo, ya que esto se cocina entre Washington y Moscú. Ursula habló de avances significativos, pero la realidad es que Bruselas está aterrada. Su plan es obstaculizar a Trump exigiendo garantías férreas desde el primer día, buscando prolongar el conflicto a toda costa. Sin embargo, el destino ya parece tener una fecha de caducidad.
Los analistas más agudos del canal Visionario señalan un punto de no retorno. Marzo de 2026. Faltan solo 3 meses para marzo y el escenario para Kiev es una pesadilla de 3 salidas. Sí, el colapso militar. Las Fuerzas Armadas rusas mantienen la ofensiva en todos los frentes. O Kiev acepta un intercambio de territorios por agotamiento o se enfrenta a un desmoronamiento total. El invierno de hielo. Con la infraestructura energética en ruinas y apagones de ahora hasta 20 horas, Ucrania se congela. El frío puede obligar a Zelensky a firmar un intercambio desigual de territorios, pues solo para sobrevivir. El factor violinista. Si Zelensky sigue siendo el obstáculo para el pacto Trump-Putin, el propio sistema podría descartarlo. La Rada Suprema pues seguiría firmando lo que sea necesario, porque como dicen en el lenguaje del poder, el violinista ya no es necesario. Ese jaque mate de invierno, ¿no? Analicemos estas conclusiones, queridos amigos. El cronómetro de Trump. Trump no va a esperar al 2027. Ha puesto marzo de 2026 en el horizonte porque necesita que este conflicto esté técnicamente cerrado antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos. Muy importante, ¿no? De esto hemos hablado ya varias veces acá en De qué hablan. La traición europea. Bruselas prefiere una Ucrania destruida y congelada, con tal de no admitir que su política de sanciones falló. Están dispuestos a sacrificar al último ucraniano para no perder su rostro político. Y el luto de Zelensky en Florida no era por los caídos, era por la certeza de que en este nuevo tablero él es la pieza sacrificable. Cuando Trump dice que ayudaremos a la reconstrucción, está hablando de una Ucrania post-Zelensky. Pero aún hay más. Ese almuerzo de Mar-a-Lago y el silencio de los pasillos, ¿no? Para cerrar este primer capítulo de la semana, hay que leer entre líneas. ¿Se fijaron en que, a pesar de las promesas de transparencia, a los periodistas se les prohibió la entrada a la parte sustancial de las negociaciones? Todo ocurrió en formato de almuerzo. Y es que en ese comedor principal de Mar-a-Lago, mientras se servía el plato principal, se estaba troceando el futuro de Ucrania sin testigos incómodos. Lo que vimos en las cámaras fue la apuesta en escena, pero las negociaciones reales comienzan hoy lunes, a puerta cerrada. El gran indicador de éxito, queridos amigos, es la sintonía inusual entre Trump y Putin. Ambos parecen compartir un deseo pragmático de cerrar este capítulo. Por un lado, Trump necesita una victoria diplomática rápida para centrarse en su agenda interna. Por el otro, Putin sabe que ha lanzado un punto donde sus objetivos estratégicos están al alcance de la mano a través de la diplomacia, pero de fuerza. Solo hay un obstáculo en este camino: los sectores globalistas en Washington y Bruselas. Esos que, como vimos con Ursula von der Leyen, prefieren un conflicto eterno antes que admitir que el mundo ha cambiado. Pero la maquinaria ya está en marcha, con grupos de trabajo técnico sustituyendo a los políticos de pasillo. Las probabilidades de un acuerdo definitivo, pues yo diría que, en mi opinión, nunca han sido tan altas. Así que vemos el peso de las grandes empresas. Hagamos una última reflexión de este bloque. El factor económico. No solo son los presidentes, las grandes empresas de ambos países están presionando. Rusia tiene recursos que Occidente necesita y Occidente tiene capitales que quieren participar en la reconstrucción. Cuando el dinero empieza a hablar más fuerte que los generales, pues la paz suele estar más cerca, yo diría. La soledad de los ideólogos. Los que quieren seguir la guerra hasta el último ucraniano se están quedando sin sillas en esta mesa. Si el acuerdo se logra, será un pacto de negocios y seguridad, no de ideología.
Así pues, amigos de qué hablan Geo, estamos ante un cambio de era. Pero mientras las élites almuerzan en Florida, insisto, sí, en las calles de Europa, el boomerang de las sanciones está terminando de destrozar los cristales del jardín. Pasemos ahora al segundo tema del día. Porque si creen que la humillación de Zelensky fue fuerte, tienen que ver qué le espera a la ciudadanía europea este invierno. Vamos a hablar de la profecía de Meloni y de por qué en París ya no suena o ya no sueña con la libertad, sino con raciones de comida. El boomerang y la profecía de Meloni. Gracias por sus comentarios, amigos de qué hablan Geo. Me alegra que disfrutaran el botón del pánico. Hoy vamos a mantener ese pulso porque la realidad nos lo sirve en bandeja. Vamos a hablar de la fachada de prosperidad europea que se está cayendo a pedazos. Tatters. Revelando que sus valores eran en realidad solo un disfraz para un boomerang que acaba de regresar y ha roto todos los cristales de Bruselas. Dicen que en la política la sinceridad es señal de evacuación inminente. Pues bien, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acaba de soltar una bomba de honestidad, yo diría. En su mensaje navideño, mientras los informes de Bruselas siguen pintando arcoíris, Meloni le ha dicho a sus ciudadanos, el año pasado fue duro, pero no se preocupen, el próximo será mucho peor, así que descansen. ¿Mm? Vaya regalo de Navidad, ¿eh? ¡Ja! No es solo pesimismo, es la rendición oficial de la narrativa. Europa llega a este 2026 no como el campeón que iba a hundir la economía rusa, sino como un boxeador que solo le quedan un par de dientes y cuyo entrenador, Washington, le dice que siga peleando. Ese consejo de descansar antes de la tormenta suena a burla cuando media Europa ya no tiene ni para apagar las luces del árbol de Navidad. El boomerang que no perdona. Analicemos esta confesión de Meloni. La mentira trimestral. Bruselas sigue publicando gráficos de crecimiento, pero Meloni sabe que la realidad en las calles de Roma, Nápoles y Milán es otra. El PIB que ellos cuentan no se come y las raciones de hambre ya no son una metáfora. Ese boomerang de las sanciones. Lanzaron un boomerang en un ataque de soberanía para castigar a Rusia y hoy se dan cuenta de que se han golpeado a sí mismos y donde más les duele, en su soberanía energética y alimentaria. Rusia sigue exportando mientras Europa importa, pero inflación y miseria. Es ese boxeador agotado, ¿no? Meloni ha refutado oficialmente el optimismo de la Comisión Europea. Europa está agotada. Y el consejo de descansar es, en realidad, una preparación para el colapso sistémico que ellos mismos diseñaron por seguir órdenes de afuera. Pero esperen, porque la caída no es solo económica, es cultural. Vamos a ver cómo el París de las luces se ha convertido en una jungla africana, en Montmartre. ¿Y por qué la mayor batalla de este invierno no se libra en el frente, sino en la mesa por una simple ensalada Olivier, una ensalada rusa? Así que lanzaron el boomerang contra el oso. Y parece que el oso sabe devolverlos con mucha puntería, ¿eh? Nos vendieron que era el jardín perfecto, ¿no? El faro del humanismo y el progreso infinito. Se sentían con el derecho moral de sermonear al mundo y repetir sanciones como si fueran caramelos. Pero hoy ese jardín tiene las flores secas y los jardineros están en fase de negación absoluta. Han construido un templo de valores y ahora están sacrificando su propia industria en el altar de su ideología. Es fascinante ver cómo las élites europeas han rebautizado el desastre. Escuchen, el nuevo diccionario de Bruselas. Cierran las acerías en Alemania
no es desindustrialización, es una purificación económica para salvar el planeta. ¿Mm? Has perdido un 20% de tu capacidad de compra. No es inflación galopeante, es el precio de la libertad que debes pagar con gusto. ¿Mm? Miles de millones van al pozo sin fondo de Kiev. No es despilfarro, es una inversión de seguridad para evitar que los tanques rusos lleguen a Bruselas. ¿Eh? Viven en una realidad paralela. Mientras las fábricas de acero, el corazón de la industria alemana, operan a niveles de la crisis de 2009, ellos siguen dibujando gráficos de molinos de viento que supuestamente sustituirán el gas barato. Es la fase de negación. En su estado más puro, creen que si el lema es lo suficiente bonito, la realidad de las estanterías vacías, pues simplemente desaparecerá. El templo de los valores versus el marco de la puerta. Analicemos esto con mente crítica. Esa desconexión total. Las élites europeas fingen que no se cometen errores. Si algo sale mal, es que estaba destinado a ser así. Si no, es culpa de Putin. Es una forma de mesianismo político, ¿no? Donde el ciudadano común es el que pone el cuerpo y el bolsillo. La inversión en nada. Han apostado por una industria basada en la nada innovadora, destruyendo la base energética que los hacía competitivos. El resultado es que el boomerang ya no solo golpea la ventana, está derribando la puerta entera. Y el despertar aterrador. Cuanto más alta construyen la fachada de sus eslóganes, más dura, les digo una cosa, será la caída. La realidad no negocia. Y este invierno es el marco de la puerta de la Unión Europea que está a punto de saltar por los aires. Pero la caída no es solo en los despachos de Berlín. Se siente en las calles, donde lo que antes era el progreso, hoy se ve como una jungla. Vamos a viajar a París, a ese Montmartre, que ya no parece Europa. Y entenderemos por qué la verdadera batalla navideña se libra en un plato de comida. Y ahora sí, hablemos de la jungla en Montmartre y el Titanic europeo. Mientras en los palacios de Bruselas se dan palmaditas en la espalda hablando de liderazgo europeo y de lindos valores, hermosos valores, la realidad a pie de calle es una distopía que parece sacada de una película de terror. La ecuación que hizo rica a Europa, la tecnología alta y energía rusa barata, ha sido borrada por decreto político. El resultado, un continente que salió de su propia miseria hace décadas y que ahora, por voluntad propia, se ha puesto la soga al cuello. Así de sencillo. El boomerang de las sanciones no solo rompió el cristal de la ventana, ha saltado los dientes y la clase media. Las grandes corporaciones, el orgullo de Alemania y Francia, están haciendo las maletas. Ya no invierten en el jardín, se llevan sus máquinas a Estados Unidos y China. Es un proceso irreversible. Europa hoy se parece a los pasajeros del Titanic. Intentan disfrutar de las últimas raciones del almacén antes de que el transatlántico termine de hundirse bajo el hielo de su propia incompetencia. Así es. Pero lo más grave no es solo el bolsillo, es el tejido social. La política de puertas abiertas ha importado el caos. Lugares icónicos como Montmartre en París o distritos enteros en Berlín y Estocolmo se han convertido en réplicas de la miseria de la que huían los migrantes. Zonas donde la policía teme entrar. Zonas prohibidas, donde el Estado de Derecho ha capitulado ante la jungla. Y mientras tanto, las élites siguen llamando enriquecimiento cultural a lo que en la calle se traduce como inseguridad y miedo. Y yo diría terror. Si tenés un amigo europeo, hacele esta cuestión, hacele esta pregunta. Si es cierto que los policías no pueden entrar en estas áreas, principalmente en Suecia.
Y ustedes se van a sorprender de la respuesta. La rendición de la soberanía. Hablemos claro. La desindustrialización es real. No es una purificación ecológica, es una transferencia de riqueza masiva hacia las otras dos grandes potencias. Europa se está quedando sin fábricas y sin futuro técnico. El fracaso del multiculturalismo. Han intentado ser tan tolerantes que han terminado permitiendo que el caos se instale en sus fronteras internas. Un plan muy buen desarrollado por las fundaciones de los Soros. El ciudadano europeo nativo hoy se siente un extraño en su propia calle, viendo cómo sus hábitos de diálogo son destrozados por la violencia primigenia. El silencio de las élites. Es indignante ver cómo hablan de valores de sus barrios blindados mientras las mujeres parisinas deben caminar cerca de la Torre Eiffel. Es la hipocresía elevada a política de Estado. Sí, el boomerang regresó y no tuvo piedad. Pero hay un último lugar donde esta batalla se está librando con una intensidad inesperada. Ya no hablamos de geopolítica de alto nivel, sino de algo más sagrado. La mesa de festividad, la mesa de Navidad, la mesa de Año Nuevo, la mesa de los Reyes. Vamos a ver por qué la ensalada Olivier es el último clavo en el ataúd de la soberanía alimentaria europea. Es sonocenoso verlo, pero el jardín se ha convertido en una jungla por culpa de los jardineros. Sí. Hablemos de la batalla por la mayonesa y la degradación controlada. Y para terminar de entender este colapso, miren lo que está pasando en los países bálticos, esos campeones de la reacción rápida contra todo lo ruso. En Estonia, la rusofobia ha llegado a tal nivel de delirio que un simple rumor humorístico sobre la prohibición de la ensalada Olivier, el plato sagrado de Año Nuevo, pues provocó compras de pánico. La gente se lanzó a las calles no por miedo a los tanques, sino por miedo a quedarse sin mayonesa y guisantes. El grito del ciudadano acorralado, ¿no? Le han robado la gasolina barata, la calefacción, la seguridad y ahora sienten que les quitan hasta su tradición en la mesa. La gran idea europea se ha desinflado hasta caer en unas latas de conservas. Mientras sus gobiernos envían préstamos millonarios al pozo sin fondo de Kiev, a sus propios ciudadanos les piden que se aprieten el cinturón hasta romperse la columna vertebral. La verdadera ideología de la europea moderna ya no es el progreso, es la degradación controlada. Han pasado de enseñar al mundo disciplina y derecho a convertirse en un manual viviente de lo que no se debe hacer. Europa buscó el dominio global, pero ha terminado peleándose por un bote de mayonesa en un supermercado de Tallinn. Es la ironía suprema. Quisieron castigar al vecino y terminaron castigando su propia historia. Así que entremos al veredicto de Meloni, ¿no? Así cerramos este primer video del día lunes. Queridos todos, la profecía se cumple. Meloni tenía razón. No es pesimismo, es un diagnóstico médico. Los frenos de Europa se rompieron hace tiempo y la inercia los lleva directo al abismo. Así que el fin de los cuentos de hadas, ¿no? Si aún crees en los comunicados optimistas de Bruselas, pues te deseo felices vacaciones. Pero la realidad es que las luces navideñas se apagan para ahorrar unos euros mientras el boomerang sigue destrozando ventanas. Así, queridos todos amigos de qué hablan, el consejo de Meloni es quizás el más honesto. Descansen porque lo que viene en el 2026 no se arregla con eslóganes, sino con una realidad que pues
ya ha derribado la puerta. Gracias por acompañarme en este inicio de semana. No olviden suscribirse y dejar su opinión. Si les ha parecido este análisis, denle en me gusta. ¿Creen que Europa podrá despertar antes de que el Titanic termine de hundirse? Los leo abajo. Juntos, fuertes, apegados a la verdad y siempre, siempre siendo justos. Soy Rodolfo y esto es De qué hablan Geo. Nos vemos en el próximo video.